No, no sé lo que pasó, no sé lo que pasó, se desapareció de repente. Está medio loco mi teléfono. O serán otras cosas. De todas maneras, que como te decía, están pasando cosas en el sentido de la lógica, de la racional, están pasando cosas de guerras de poderes, especialmente en Estados Unidos, y que esto va a tener repercusiones en todo el mundo, siendo Estados Unidos el patrón del mundo, y el que da el ejemplo, y el que hace las primeras movidas con potencia, y eso tiene repercusiones en todo el mundo, económicas, sociales, jurídicas, lo que quieras. Entonces yo estoy muy pegado a esto, incluso cooperando eh, con una multitud de gente, pero que es un contacto internacional completamente vasto, y la base está en Estados Unidos. A ver si te lo explico, papito. Que también vas a entender también que esto de la jeringa y toda esta metida de miedo mediática que te dan las noticias, porque las noticias es parte de una organización que se llaman corporaciones. Todas las medias en el mundo, papá. Y es un lavado de cerebro y es un mantener al pueblo dividido para mejor controlar, que son leyes antiguas. Uh, eh, es una endoctrinación, es una forma de mantener tu forma de pensar. Por darte dos ejemplos, Menge, eh, eh, Stalin dijo que si tú eh, controlas la forma de pensar o controlas el nivel de conciencia de una persona, controlas a la persona. Y, y el... espérate un segundo. Bueno, como te decía, Stalin dijo que si controlas el nivel de forma de pensar de una persona, controlas a la persona. Así mató 50 millones de personas en su movimiento socialista, marxista socialista. Goebbels, que era el dirigente de la propaganda de Hitler, dijo que lo más que mientes, lo más que dices la misma mentira, al finalmente se transforma en verdad. Otro sistema socialista de los podridos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, a través de la historia, los poderes internacionales de grupos que son ocultistas, que son bien macabros, o sea, hay hueones satánicos, hay hueones que son los masones libres, masones se dice, los maestros masones, esos que tienen esto que se da vuelta con el lapicito para hacer redonda y tienen la regla que va una contra el otro, esos símbolos, son los masones libres. Están los Illuminati, hay un montón de sectas súper satánicas, o sea, creen así, creen. Como hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en grupos satánicos. Eso completamente está oculto. Cada persona que habla de eso nos dice, estáis weón, estáis hablando weón, estáis loco, hay que te meter en los manicomios. Pero en realidad la verdad es que toda cosa tiene su oposición. Todo, también Dios. Y Dios, hay mucha gente que lo ven como partidos políticos, como son los partidos políticos, hay la izquierda y la derecha. Entonces estos los hueones que son los reyes. Y siempre, desde la Revolución Francesa que empezó el concepto de socialismo, y después lo adaptaron los bolcheviques al principio del siglo pasado en Rusia, y se transformó en marxismo y en socialismo, o sea, llevando el socialismo siempre adelante, hasta que llegó hasta el stalinismo y el leninismo, y hoy día son los neomarxistas. Era un movimiento de, primero que nada, napoleonista, de matar a la religión y a la fe en el pueblo para mejor poder controlarlo. Es un nuevo orden mundial. Bueno, eso se siguió desarrollando en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, de guerras de ideología. Y de alguna forma lograron, el movimiento socialista logró meterse en los países que son se llaman democráticos,
sin tirar balas, o sea, sin hacer la guerra, solamente penetrarse poco a poco, lo que se llama insurgencia, pero psicológica. Son gentes que vienen, que son educados intelectualmente a alto nivel, y poco a poco llegan a los países que son, digamos, enemigos, y se empiezan a meter en el sistema educacional, en las universidades, empiezan a meter ideas extrañas a lo que ellos conocen, meten un elemento de maligno a lo que ellos creen, ¿ok? A los demócratas, por ejemplo. Después se meten a los sistemas, hacen revoltas en los colegios, primero en los sistemas educacionales, salen a las calles, empiezan de repente a hablar en las noticias de qué es lo que es este movimiento, entonces poco a poco van metiendo la idea. Y de repente ese concepto se hace un concepto general en la sociedad, donde todos empiezan a hablar de, hay un movimiento socialista que dice que tienen ideas diferentes, entonces es un uja, donde todos empiezan a decir la misma, empiezan todos a hablar de la misma cosa, todos ovejas. Poco a poco, cuando se hace ya un movimiento que está difusado en la media, en las noticias, en el sistema mediático, ya empiezan a ser partidos políticos, empiezan gente de poder, hay dinero que se mueve. Y al final de cuentas son dos ideologías que se estrellan. Bueno, pasamos ahora, pues, digamos, a la historia americana. En la carta de... ¿cómo se dice esto? Espérate, tengo que acordarme la palabra. Ahí está. La Constitución. La Constitución de Estados Unidos de 1770 y algo. Era una constitución que fue escrita después de la Guerra Civil, donde decía que el cuerpo de Estados Unidos es para el pueblo, sirve al pueblo. Pero después de la Guerra Civil, América estaba económicamente muy mal, entonces pidió ayuda a los gobiernos exteriores, y especialmente Europa. Y el que tenía control del poder europeo económico eran familias de bancarios, como los famosos Rothschild, que todos creen que son judíos, pero son alemanes. Mira cómo está escrito, y vendrás que eso no tiene nada que ver con el hebreo, Rothschild. Aunque tenga alguna parte, bueno, puede ser que tenga raíces judías, eso sí. Pero son de mentalidad alemana. Yo te explico después por qué no tiene nada que ver el judío que es alemán con el judío que vive en otra parte. O que vive acá. Estos bancarios tomaron poder, bueno, se apoderaron de esa idea de que, bueno, América está sin fuerza. Entonces crearon lo que se llama un territorio, dieron dinero, pero cambiaron también la Constitución americana, solamente cambiaron una palabra, que está escrito: la Constitución de Estados Unidos para el pueblo de Estados Unidos, lo cambiaron por, o de, la Constitución de Estados Unidos, o del pueblo, o era para el pueblo, ahora es del pueblo. O sea, cambiaron la forma, dieron vuelta a toda la forma, con una sola palabra, la forma en que se puede describir la Constitución americana de servir al pueblo, o que el pueblo sirva a esta Constitución. Finalmente Estados Unidos se transformó en una corporación. Es una corporación de la famosa triad. Triad viene todavía del poder que geraba la potencia del pueblo guerrero griego. Las famosas triads. Esto también sirve en el ejército. En el ejército hoy día, si tú no tienes una triad, no puedes controlar, no puedes ser un poder mundial. O sea, ¿qué es lo que es triad? Tener la bomba atómica, que es lanzada de tierra, lanzada de aviones y lanzada de submarinos desde el mar. Eso es un triad. O sea, puedes ir a amenazar a cualquier continente del mundo y te tienen que respetar. ¿Por qué? Porque los tenía agarrados las pelotas. Esa es la famosa triad. Entonces, todo este nombre de triad ha sido desde la historia greco-romana, más greco que romana, ha sido siempre la historia del poder. Ahora, el poder mundial se rige según tres factores. El factor de fe, que es religioso, ¿ok?
el factor económico y el factor de poder de músculo, el soldado. El Vaticano es el poder religioso. Tienen su obelisco, esa punta como existía en Egipto, que está hecho de bloques enormes, creo que se llama obelisco. Y es un país independiente, que no le tiene que dar razones a nadie, dentro de otro país, dentro de Italia, que fue Mussolini el que le dio esa independencia al Vaticano y les dio más de un billón de dólares, $1.000 millones en valor de hoy, para que se puedan gerir. Y ahí entendieron el poder económico y años después dijeron que tenían que tener su propio banco porque no podían todo el tiempo hacer transacciones sin tener su propio banco. Desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, se acapararon un montón de dinero y el Vaticano tiene su propio banco. El segundo es London, en Inglaterra. London es una ciudad que es una ciudad que no tiene nada que ver con Inglaterra. Es la ciudad del reino inglés. Es la reina, es un reino, es un concepto aparte, como el Vaticano, completamente aparte, un territorio que nadie lo puede tocar. Tiene su propia economía, tiene sus propios bancos, tiene sus propias leyes. Ese es el centro financiero del mundo, donde están todos los economas, están las familias Rothschild, están todos los ricos ahí, todos los bancarios que dan préstamos al mundo entero. Por eso se salieron también del Brexit, que estos buenos mantenían casi a toda Europa. Tienen su propio obelisco en la ciudad de London. Y después tienes Washington, que se escribe Washington DC, que quiere decir Distrito de Colombia. El Distrito de Colombia es una región que es un territorio que es, digamos, parte de los estados de Estados Unidos, pero dentro del Distrito de Colombia hay 1 kilómetro cuadrado, kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, donde está la Casa Blanca, ¿ok?, el Capitol, el Congreso y el departamento y el Palacio de Justicia Superior, todos en el mismo metro cuadrado, el kilómetro cuadrado. Y ese kilómetro cuadrado, papá, es independiente, tiene su propio obelisco, no es parte de Estados Unidos, es la fracción músculo militar de la triad, la fe, con su propio obelisco, su propio estado en el Vaticano, financiero con su propio obelisco y su propio estado en Inglaterra, ¿ok? Y el militar, donde ciertamente, yo te lo digo, están metidos un montón los jesuitas, están metidos los masones, están metidos los Illuminati, están metidos incluso los sionistas, que los sionistas es un movimiento que nació no en Israel, papá, él nació en Austria, al lado de Alemania, aparte de la parte de un judío que cristianizó a todos sus hijos y quería cristianizar al pueblo judío, y es un movimiento que lo único que quería era reducir la cantidad de judíos en el mundo. Era muy antisemita en realidad, reducir la cantidad de judíos y que ellos mantengan una prioridad, unos prerrogativos, que sean una minoridad de élites que mantengan un prerrogativo. Ellos fueron los que empezaron mucho antes de Stalin a propagandear la raza judía como una raza de ratas, que llevó a cabo los famosos pogrom que Rusia llevó a cabo matando millones de judíos, y después llegó a Hitler matando 6 millones de judíos. Entonces fue en realidad Theodor Herzl, que era un judío que se cristianizó, era una persona que tenía súper educado, que no tenía valor a la gente que era subeducada, que no es educada. Solamente quiere salvar a la gente es como una especie de purificar la raza. Empezó desde el judaísmo mismo, su propio odio a sí mismo.
Bueno, en sus libros, en sus memorias, tiene un libro de su propia memoria donde él escribe que de la forma en que se puede entender es que una persona que tenía un autoestimo muy bajo, admirando a la raza superior ariana alemana, austriaca en aquella época, y que lo único que quería es ser parte de ella, entonces tenía esa necesidad de disminuir lo que era su propia raza, sus propias raíces. Y escribió toda la teoría que llevó a cabo la exterminación de judíos en Europa. Llegando a Hitler, que es un subnieto de la familia Rothschild. Porque si alguien se pregunta si Hitler tenía alguna conexión con los judíos, sí. Bueno, volviendo a lo nuestro. Estados Unidos es el brazo de fuerza, es el ejército, pero es parte de esta triad. Y Washington, que es un kilómetro cuadrado donde están todas las instituciones, que es parte de esta corporación, de pirámide de corporación que se llama el triad, lleva desde 1800 y algo, chupándole la sangre al pueblo americano y enriqueciendo a esta corporación. Parte de esta corporación son Obama, son el nuevo que se acaba de elegir Biden, pero es un hueveta. Es Clinton, pero más que nada la mujer de Clinton, ¿ok? Es la familia Bush, que el padre de Bush, el que fue parte del asesinato de Kennedy, porque lo que pasó es que Trump es un patriota. Trump no es un político. Entonces mira, lo que pasó es que asesinaron al creador del pueblo americano, que es Abraham Lincoln, hace cientos de años atrás, ¿ok? 200 años atrás. Asesinaron después a Kennedy y trataron de asesinar a Trump. ¿Por qué? Porque son los únicos tres que no eran parte de grupos satánicos. Tienes que entender, padre, que cuando la gente tiene poder y llega a un estado de poder, a una posición de poder donde rige un país entero con toda su riqueza material, mineral, territorial y humana, van a venir mucha gente que quiere venir a investir en ese potencial. Entonces vienen todos los buenos y vienen todos los hijos de puta. Si el bien y el mal existe, siempre. La luz contra la oscuridad. Mira dónde estoy yo. La luz contra la oscuridad. Siempre ha existido. Es una guerra. Es una guerra más que muscular, más que física. Es una guerra de fe. Es una guerra de qué es lo que uno cree adentro. Creas en Dios o no creas en Dios. Crees en el bien y en el mal. Porque son dos lobos que tenemos cada ser humano adentro. Y depende a cuál le das más comer, vas a ser tú. Vas a comer más al buenito, vas a ser un buen lobo. Por eso yo te decía antes, yo no meto la cabeza en la boca del lobo. Yo soy el lobo. Porque yo nunca quise ser oveja. Entonces, lo que pasó es que mataron a estos tres porque no quisieron ser parte de ese cabal, de ese movimiento de utilizar a la humanidad como un chupasangre y enriquecerse a base de eso. El poder. Entonces mataron a Abraham Lincoln, el padre de la nación americana, mataron a John F. Kennedy porque dijo que él no quería ser parte de eso, que se iba a combatir contra estos todos grupos obscurantistas y sectarios, y trataron 13 veces de matar a Trump, pero no lo lograron. La diferencia es que, mira, te voy a contar un pedacito de historia. Trump no es un político, tiene un doctorado en física cuántica, tiene su familia que son adeptos de Tesla. Tesla era el que quería dar electricidad gratis al mundo y que hoy día lo utilizamos todo. Lo que yo estoy hablando contigo por teléfono y va por satélite, no es por cable. Todo lo que no es por cable es Tesla. Y eso quiere decir cuando abres el auto, cuando cambias el televisor, cuando hablas por teléfono, tu computador, todo lo que wifi, todo. Eso es electricidad gratis. Ese era Tesla. Pero Edison, que era un hijo de puta que también era parte de esto, de control de gente y utilizar a la gente como una source de chupar la sangre y enriquecerse, lo hizo mierda Tesla. Entonces,
Ahí está otro ejemplo del bien y del mal. El hijo, no sé si te acuerdas de esa foto cuando mataron a Kennedy y hicieron el desfile de su ataúd. ¿Te acuerdas? Todos nos acordamos muy bien de esa foto de ese niñito de 4 años, vestido con una chaquetita celeste y saluda a su papá, pero tiene 3, 4 años, que es una guaguita. Ese es John John. Ese es John Kennedy Jr., el hijo. Se llama John John. John John le prometió al mundo de vengar el asesinato de su padre. Y bueno, se hizo enemigos. Entonces, años después, cuando era ya más grande, cuando tenía unos, 30 años, murió en un avión, se estrelló con un avión Cessna, un avión de un propelo simple, una hueá simple. Pero nunca se encontró el cuerpo, porque se cayó en el mar, desapareció. Entonces, bueno, eso fue bien trabajado. Y uno de sus mejores amigos era Donald Trump. Era el amigo de John John. Porque Donald Trump es un patriota. Lo que hizo es tratar de devolver al país, a Estados Unidos, eliminar a esta triad de ocultistas y de sectarios y devolver al país el poder al pueblo. Es un patriota. Lo mismo que John Kennedy, John John, el hijo. Esa es la razón por qué mataron a su padre. Bueno, este es un programa que lleva años y años y años, pero decenas de años. Hay conspiraciones que son la antitesa de la verdad o de la información que no es de verdad, pero hay información y también hay desinformación. Hay tesa y antitesa, entonces hay que saber manejarse entre las informaciones. Entonces yo, más que darme respuestas, me hago preguntas. Y el momento que yo me hago preguntas o pongo preguntas a gente, les hago maquinar su cabeza, les hago funcionar su cabeza, preguntarse por ellos mismos. Nunca doy respuestas concretas. Eso no sirve. Es hacer trabajar el coco de alguien. Es lo mismo que hago con mi hijo, es la misma cosa. Le pongo su cuestión, entonces le estoy imponiendo a mi hijo que utilice su lógica autoanalística, que analice sus propias ideas de forma filosófica, de forma racional, chiquito como es, pero lo hago a su nivel, que tenga crítica, su autocrítica. Lo fuerzo a autocriticar su propia forma de pensar, y eso es muy filosófico, eso desarrolla mucho. Siempre preguntando preguntas, poniendo un facto, pero con una entonación de pregunta, nunca con una signo de exclamación, porque la gente lo rechaza, pero cuando le pones la pregunta y dicen, no sé, piénsalo tú, los dejas trabajar. Bueno, llegamos a una situación en que querían matar a Trump para tomar de vuelta el poder de la corporación de Washington. Lo que hizo Trump durante esos 4 años de su candidatura es que cambió por gente fiel todos los que manejaban todos los sistemas de secreto, la FBI, la NSA, la CIA. Mira, tú siempre te vas a dar cuenta que Trump dice siempre la palabra 17. En todo, llegas a 17 minutos, tengo 17 papeles, tengo conmigo 17 autos detrás, 17, utiliza la palabra 17 mucho en sus discursos, por la simple razón que hay, lo que yo imagino es que son 17 grupos de inteligencia en Estados Unidos que son oficiales, pero casi ninguno de ellos responde al Estado, FBI tal vez, pero entonces los cambió a todos, porque muchos son corruptos, como te dije. Todos los que tienen poder siempre van a llegar a los investidores, que son también los buenos y también los malos. Entonces cambió toda la base de esta corrupción. Antes que se fuera, soltó los papeles de toda la manipulación que tienen los chinos como otra, porque es otra corporación que está tratando de acapararse Estados Unidos. Le roban todo allá en Estados Unidos, las ideas de los aviones, de los tanques, de las ideas económicas, les roban todo. Así se creó en
En 15 años, 10 años se creó todo el poder chino y venían saliendo de la época de agricultura, de la época de Mao. ¿Entiendes? Vienen saliendo y de repente es un poder mundial. ¿Cómo lo hicieron? Sin hacer ningún estudio, ni researches, ni nada. Robaron tecnología y la fabricaron. Y eso es parte del cabal. El cabal es que es crear, una disrupción de orden donde traes a bueno, ellos lo dicen así. ¿Por qué tú vives como un rico y vives bien cuando hay gente que sufre? Entonces, vamos a traer a todos los pobrecitos de países de tercer mundo, los vamos a traer a tu país y les vamos a dar leyes legales iguales. Entonces tú pierdes tu identidad, tú pierdes tu patriotismo, tú pierdes tu país. Y eso es porque allá los robaron completamente. Entonces van pasando país por país, van destruyendo país por país. Y toda esa gente sirve nada más que a un grupo de élitas que son los multimillonarios, las corporaciones que están en esa parte de esa pirámide. Esa disrupción empezó con el sistema socialista, después de Napoleón, que llegó a Rusia y a través de la Guerra Fría la metieron en Estados Unidos. Déjame pensar un segundo. Ok. De todas maneras, es tanta información que es difícil entender, pero yo lo único que te puedo decir ahora, que son casi factos, es que muy raro que esta fue la única inauguración en la historia de Estados Unidos donde cerraron todos con portones, con más de 25.000 soldados, casi 30.000 soldados, en este pedazo de tierra pequeñito que no es parte de Estados Unidos. Eso es facto, no es parte de Estados Unidos, es parte de la corporación. Trump, él cerró la llave a esa corporación, ya no es válida, o sea, la inauguración de Biden no es válida. Fue hasta el Vaticano y le trajo al Papa, yo creo que una camioneta de papeles, donde muestran la cadena de tráfico de niños que utilizan estas tres corporaciones, la familia Clinton, la económica Inglaterra y el Vaticano. Porque el sacrificio de niños desde la historia, papá, ha estado ahí siempre, desde la historia, sacrificando niños. Mira, incluso en la Biblia existe que Abraham va a sacrificar a su hijo en el nombre de Dios y ahí viene un ángel y lo para. ¿Y por qué lo para? Porque le saca al hijo y le dice, si quieres hacer este acto, le da una oveja. Mata a la oveja, no más niños sacrificados. O sea que la forma de pensar del judío de parar de sacrificar a niños, que es súper primitiva, eso paró todavía en la época bíblica. Pero es algo que todavía no ha cambiado en los grupos satánicos. Hay muchas cosas, como se sabe que si médicamente se sabe que si hacen sufrir a un niño y lo golpean y lo hacen sufrir cuando está en su nivel más alto de histeria y de pánica, él produce una glándula, en su glándula de la espina dorsal, él produce una hormona como la dopamina que es tan alta que es rejuvenante, que es un sistema... ¿cómo se dice esto? Es un sistema de supervivencia. Entonces, en estos grupos satánicos se entendieron que consumir este producto que produce la espina dorsal de un niño, que se llama adrenochrome, con CH, adrenochrome. Es una droga de las élites que es muy cara, que es una de las drogas las más caras, que la toma mucha gente como actores en Estados Unidos, que tiene mucho dinero, que los rejuvenecen. Es la fuente de la juventud. Y cuando metes a esta gente junto con grupos arcaicos como el Vaticano, que están regidos por sistemas súper arcaicos del bien y el mal, entonces te da a entender que
todo puede ser oculto. Mira, hay otra historia, los zapatos rojos que utilizaba el Papa el alemán, el que estaba antes de este que está ahora el argentino, justo el que estaba antes. Era un alemán, hijo de puta, era malo. Y nosotros nos venden la película de que son todos bonitos, nos venden siempre una foto ocultando la verdad detrás. Es como las Naciones Unidas protege al mundo, pero no, es parte de la corporación de cómo chuparle al mundo. Todo es falso, en realidad. No es una conspiración, pero es un facto. Porque nada se ha arreglado. Las guerras siguen, el sufrimiento humano sigue, el más frágil sigue sufriendo y el más rico se sigue haciendo más y más ricos. Más y más poder. Entonces nada funciona. Entonces los zapatos rojos es un acto, es un ritual. Primero que nada, los zapatos rojos representan la sangre y te dicen que están hechos de piel humana, que raramente se los ponen en los papas, pero es para rituales, porque ellos se rigen según rituales a viejos papas antiguos. Y el sacrificio de niños. Entonces, Trump, cuando fue al Vaticano, en su cadencia, hace poco, le trajo al Papa argentino, le dijo, escúchame, ahora tú me das las llaves de tu banco, ¿ok? El banco del Vaticano. Me firmas el papel que ya no eres parte de esta triad, ¿ok? O todos estos papeles que están aquí, se los paso al mundo público, a la conciencia pública entera, de que ustedes son una cadena de tráfico y de asesinato de niños, y te van a venir a comer vivo. Se acabó tu historia. El Papa fiñó, no le quedó, te la tomó un día y medio, firmó, Trump se llevó todo el dinero. Pero estamos hablando de trillones y trillones. En Inglaterra lo logró hacer, Alemania se fue atrás, la Merkel se está yendo, y logró encircar, isolar a este pedazo de terreno que es la parte tercera del triad, que es Washington. Mira, papá, Biden no sale, las cosas que firman no se ven, no salen casi en la tele, las noticias te están dando falsas cosas, y todo esto está relacionado con la vacuna, ¿ok? Todo es relacionado con la vacuna. El momento que Biden fue elegido, las Naciones Unidas, justo el día siguiente, salió con una información que el test, ¿ok? Que esa verificación con la pajita esta dentro de la nariz, tiene casi 99% de falsa. No sirve. No sirve. Es ineficaz. Entonces tú vas viendo coincidencia y te das cuenta que todo es un programa. Hay un programa, el Nuevo Orden Mundial, que fue creado en la caída de los edificios en Estados Unidos.